Bueno, y vamos a comenzar este programa hablando de Haití, porque hoy tenemos una entrevista muy especial con Henri Boiralen, que es dirigente del Comité Democrático Haitiano, un hombre que habitualmente nos da mucha información sobre lo que viene ocurriendo en ese país tan sufrido de Latinoamérica. Esta entrevista está en el marco de que se cumplen 10 años de la presencia de las tropas de las Naciones Unidas que están ocupando Haití, las tropas de la MINUSTAH, que llegaron allí en el 2004, según comenta el propio mando de las Naciones Unidas y informa en su página web, pedido por el gobierno haitiano, pero en realidad allí donde concurren tropas latinoamericanas, de Argentina, Uruguay, Paraguay y otros países del continente, en realidad están generando una ocupación, una nueva ocupación a las tantas que ya ha sufrido el pueblo haitiano. Y no solamente eso, sino que detrás de estas tropas están una cantidad de hechos que obviamente Boiralen va a denunciar y que tienen que ver con violaciones y con todo tipo de atropellos contra el pueblo haitiano. Sin más, vamos a escucharlo a Henri Boiralen porque realmente él hace una denuncia que hay que tener muy en cuenta para este trabajo que hacemos generalmente quienes nos interesa América Latina y que tratamos de visibilizar a Haití como uno de los países más sufridos y más vapuleados por el imperialismo en el continente. Vamos a la entrevista. Henri, este 1 de junio se ha cumplido 10 años de la presencia de la misión de Naciones Unidas en Haití. La misión se conoce con el nombre de MINUSTAH. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué ha perjudicado y en qué ha favorecido estas tropas, entre las cuales hay una fuerte presencia latinoamericana también? Efectivamente, el 1 de junio, último pasado, se conmemoró 10 años desde la llegada de las tropas de las Naciones Unidas a través de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH. Esos 10 años han servido de alguna forma para corroborar lo que las organizaciones populares haitianas veníamos diciendo desde el principio, que no se trataba de una misión de estabilización ni de ayuda humanitaria, sino de ocupación del país, cumpliendo un rol fundamental para responder y favorecer los intereses imperialistas y no los intereses del pueblo haitiano. Durante esos 10 años han cometido aberraciones, violaciones de derechos humanos de todo tipo, violaciones de niñas, de mujeres haitianas, de jóvenes haitianos, represión a movilizaciones populares contra el hambre, a favor del aumento salarial. Han reprimido en barriadas populares, masacrando. Han hecho de todo allá. Inclusive la injerencia de ellos en los asuntos internos del país, como las últimas elecciones del 2010-2011, hace falta ver solamente la entrevista del profesor brasileño Seitenfus para que uno se dé cuenta, porque él era representante de la OEA allá y denuncia lo que había pasado durante esas elecciones, donde el representante del secretario general de la ONU, jefe político de la MINUSTAH, había decidido pedir a Preval, el presidente de aquel entonces, que él iba a mandar un avión de retirarse, que iba a mandar un avión para enviar a Preval al exilio, ¿no? Después del terremoto, del terrible terremoto, que nos costó centenares de miles de muertos, 300.000 según datos oficiales, han introducido el cólera. No hay duda, según investigaciones científicas, que el cólera ha sido introducido en el país a través de las tropas de Nepal, miembros de la MINUSTAH. Y ya hay más de 10.000 muertos, 600.000 personas infectadas allá. Entonces, estamos en presencia, esos 10 años representan para nosotros no solamente violación a nuestra soberanía, a nuestro derecho y a la autodeterminación, sino fundamentalmente a un genocidio que se están cometiendo allá. Y no hay forma de que
ellos puedan explicar en este momento o justificar lo que se está haciendo, porque desde el principio lo hemos dicho, hay problemas, pero los problemas nuestros tienen que ser resueltos por el pueblo haitiano. No estamos diciendo que no hace falta ayuda, pero la ayuda tiene que ser en función de lo que decide el pueblo haitiano, sus organizaciones legalmente constituidas, sin injerencia externa. Eso estamos pidiendo. Entonces, el retiro de la MINUSTAH se ha transformado en el eje fundamental de las movilizaciones en estos momentos. Ahora hay otro balance que hace falta hacer, decir por qué durante esos 10 años las organizaciones populares haitianas no pudimos resolver este tema. Evidentemente hay autocríticas que hay que hacer, hay que revisar nuestras tácticas, hay que revisar nuestros hasta reservorios de movilizaciones, etcétera, etcétera, para ver realmente cómo podamos realizar o lograr ese fin de esta ocupación que nos impide absolutamente todo, ¿no? Es decir, hay un replanteo que nosotros necesitamos hacer de manera interna y también con los que nos ayudaron durante estos 10 años, porque tengo que reconocer la ayuda que nos brinda la coordinadora en Uruguay, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, para citar algunos nada más, ¿no? Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para poder avanzar y terminar con la presencia de la MINUSTAH. ¿Cómo caracterizarías el actual gobierno haitiano? Sobre todo esa figura tan controvertida que es el presidente Martelly, que por un lado evidentemente tiene un comportamiento difícil de entender en cuanto a que internamente actúa de una manera represiva contra su población y por otro lado tiene relaciones en el campo latinoamericano con países como Venezuela, como Cuba, con los países progresistas. El gobierno de Martelly. En primer lugar, queda claro que es una recuperación del duvalierismo, del poder por los sectores más retrógrados de la sociedad haitiana. Es un neoduvalierismo. El gobierno de Martelly es esto. Martelly es un filoduvalierista. Por ende, pertenece al campo más reaccionario de la sociedad haitiana. Eso queda clarito y además, desde hace 3 años que él asumió el poder por decisión de la comunidad internacional, injerencia que hablamos recién cuando hablaba de la injerencia externa en las elecciones, ellos han determinado esto, han impuesto a Martelly como presidente. Día tras día, mes tras mes, este hombre ha tratado de violar sistemáticamente la constitución haitiana, las conquistas democráticas alcanzadas desde la caída del régimen, ¿no? Han sido violentadas por este señor. Arrestos arbitrarios de dirigentes de la oposición, represión permanente a las movilizaciones. Inclusive, él ahora determina que el Campo de Marte, que es la plaza pública más importante de la capital, ninguna movilización popular en contra de su régimen puede llegar a este lugar, supuestamente porque están reparando. Ahora, resulta que para conmemorar y festejar sus 3 años, él sí hizo un acto con sus partidarios en el Campo de Marte. Y realmente es un absurdo real. En cuanto a sus relaciones amistosas con Cuba y Venezuela, es simple. Es un oportunista. Él entiende hoy por hoy que el aporte de Venezuela, el apoyo de Venezuela es fundamental para la energía en el país, para los medios de transporte, la gasolina, el petróleo que puede recibir el país. En segundo lugar, la ayuda de Cuba es inestimable, porque Cuba no ayuda a Haití después del terremoto, sino desde el año 98 hay brigadas de médicos cubanos que realmente si no fuera por la presencia de ellos,
no sé qué hubiese pasado con la salud en el país en este momento. Entonces, el tipo lleva adelante una política neoliberal. La consigna más importante de su gobierno es Haiti is open for business, es decir, Haití abierto a los negocios. Es la consigna, el lema de su gobierno. Pero sabiendo muy bien que las grandes potencias capitalistas están haciendo negocios importantes con la reconstrucción del país a través de las ONG, etcétera, etcétera, pero los dos países que realmente brindan ayuda concreta son Cuba y Venezuela. Entonces, de ahí sus permanentes viajes, sus elogios y a esos gobiernos latinoamericanos. Nada más, pero no se trata de un planteo ideológico y político para tratar de imitar lo que se está haciendo en Venezuela o lo que se está haciendo en Cuba. Al contrario, es totalmente al revés, es un neoliberal y con tendencias fascistas. En ese marco que vos describís, ¿cuál es la situación del campo popular? Digamos, la izquierda haitiana está en resistencia, está fragmentada. Hay posibilidades de construir una alternativa popular para salir de este largo periodo de ocupación por un lado y de destrucción, desestructuración de la sociedad haitiana por culpa de estos invasores y sobre todo por culpa de los Estados Unidos, que desde hace centenares de años vienen generando en Haití una política de intervención y de injerencia. La situación del campo popular es una situación que podemos dividir en dos grandes ejes. Sigue habiendo resistencia cada vez mayor, lo que significa que hay una buena inserción al nivel masas. Sigue habiendo una manifestación de un alto nivel de conciencia en cuanto a las causas de los problemas del país y la causa del hambre, del empobrecimiento cada vez mayor de la inmensa mayoría del pueblo haitiano. También hay una visión antiimperialista cada vez más clara y una visión de liberación, un planteo de... Porque el tema, por ejemplo, uno ve que hay una resolución del Senado haitiano, que no hay ningún Senado revolucionario ni nada por ese estilo, que plantea el retiro gradual de la MINUSTA. Habían previsto el 28 de mayo como última fecha, último día para que esa gente se tendría que ir del país. Eso por presión de las calles también, por presión de las masas. Pero como dije al principio, tenemos que hacer una autocrítica porque fueron insuficientes las movilizaciones, fueron insuficientes los discursos, los contactos internacionales, las presiones, porque están todavía esta gente. Entonces nosotros creemos que hay que redoblar esfuerzos, hay que replantear ciertas formas de lucha y estamos ante una situación donde el imperialismo, desde 2004, al imponer la MINUSTA, ha hecho una especie de tercerización del imperialismo a través de tropas de Argentina, de Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera, que son los, por ejemplo, la MINUSTA está bajo comandancia militar de Brasil, pero los verdaderos dueños de la situación siguen siendo el imperialismo norteamericano, Francia y Canadá. Son los que mandan allá, son los que deciden realmente lo que hay que hacer en el país. De donde la lucha por liberar, por sacar a la MINUSTA, también es una lucha antiimperialista. La injerencia norteamericana, para dar un ejemplo, en las elecciones de noviembre de 2010, la embajada norteamericana sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con el resultado del Consejo Electoral haitiano. La señora Clinton, que era secretaria de Estado en aquel momento, viajó a Haití para poder presionar y determinar cómo el Consejo Electoral tenía que cambiar el resultado que había dado anteriormente y conforme a lo que la misión de expertos de la OEA había decidido.
Entonces, si eso no es injerencia, si eso no es control, no sé cómo podría interpretarlo. Entonces, esa es una parte. Entonces, el campo popular, que tiene fuerza, que tiene inserción al nivel masa, hoy por hoy tenemos que revisar nuestra forma, nuestros métodos de lucha para poder concretar lo que nosotros y mejorar nuestras relaciones internacionales, para mejorar también las condiciones de solidaridad con la gente realmente revolucionaria, antiimperialista y que hay en este continente. Recientemente tuvimos la posibilidad de ver una película sobre Haití, sobre la tragedia haitiana, que se llama Asistencia Mortal, del cineasta haitiano Raúl Peck, donde cuenta realmente con mucho dolor el trabajo mezquino y yo diría bochornoso de algunas ONGs que concurrieron a Haití con la excusa de ayudar después del trágico terremoto. Y me hizo acordar al trabajo de las ONGs de la ayuda humanitaria en Irak, después de la destrucción que hizo la invasión norteamericana. ¿Cómo está realmente el pueblo haitiano, el pueblo de calle, es decir, la gente que no tiene ayudas, que no recibe ayuda del gobierno, que no recibe ayuda de las ONG? ¿Cómo vive lo cotidiano? En primer lugar, tendría que aclarar algo. El sistema de explotación, de dominación, que ha transformado a Haití en una especie de neocolonia, no tiene solamente un solo aspecto o componente, no es solamente la MINUSTA. Ese sistema se reproduce también a través de elementos de aparatos como ONGs, de distinta naturaleza, de distintos lugares, provenientes de distintos países y con objetivos claros de hacer negocios. En la reconstrucción de Haití después del terremoto fue el pretexto tomado por muchas ONGs para montar proyectos y hacer negocios. La prueba es tal, la cantidad de damnificados que provocó el terremoto, la enorme mayoría de esta gente no encontraron soluciones a sus problemas. Sí, no hay tantas carpas en las ciudades de Haití, pero uno tiene que preguntarse a dónde se fue esta gente. Las casas que hicieron realmente son, para emplear la palabra que dijiste recién, que empleaste recién, son bochornosas. Son representan una afrenta a la dignidad de un ser humano. Construir esas cosas que han dado. Trasladar a esta gente en lugares donde el sol mata, donde no hay ni un solo árbol a veces, ¿no? El país
Para resolver esto tenía que haber un proyecto nacional elaborado por los haitianos, no cosas, no cosas elaboradas alrededor de lindas mesas, con lindas comidas, con vinos ricos y hablando de los pobres de Haití. Eso no se hace así. Entonces, esta ONG, esta película muestra esto. Esta película enseña cómo realmente con el dolor, cómo se negocia con el dolor y los padecimientos de los vulnerables, de los que sufren realmente desastres. Esta película demuestra el nivel de injerencia internacional en los asuntos internos del país. Es un buen material capaz de ayudar a sacar a Haití de la invisibilidad donde se encuentra el país, que es otra forma de dominar a Haití. Porque al hacer invisible a Haití, al hablar de Haití a través de estereotipos, de clichés, digamos, país más pobre, gente muerta de hambre, huracanes, dictaduras, etc., pero sin hablar de la historia del país, de la brillante y gigantesca historia escrita por el pueblo haitiano en contra de la esclavitud. Porque un pueblo que fue capaz de hacer esto, difícilmente vamos a ser derrotados al final. Es decir, yo tengo confianza plena a pesar de la situación. Yo tengo confianza plena en las reservas del pueblo haitiano para poder superar esas adversidades. Y si los esclavos en condiciones infrahumanas pudieron hacer lo que hicieron, la primera revolución y la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad, haber podido ayudar a muchos a tomar su independencia en Latinoamérica. La independencia de Haití fue un desafío a la modernidad, un desafío al sistema de poder impuesto en aquel momento basado en la esclavitud, al sistema de ideas que sustentaban esto. Entonces hoy por hoy estamos frente a un nuevo desafío histórico, donde hay que tener confianza en las masas haitianas, en el pueblo haitiano para poder terminar con esto. Por último, ¿cómo debería ser la solidaridad con el pueblo de Haití? ¿Cuáles son los déficits que vos notás de lo hecho hasta ahora y qué se podría modificar para realmente que la solidaridad sea efectiva y no solamente de palabras, sino de hechos, de acción? No hay que ir lejos. Hay un modelo claro, el modelo de Cuba y el modelo de Venezuela, que no se quedan esas ayudas en el plano discursivo, sino de hecho. Si hay luz ahora en Haití en muchas zonas es gracias a Venezuela. Si hay un medio de transporte que puede seguir funcionando, eso es gracias a Venezuela. En materia de salud ni hablar de la acción de los médicos cubanos y también la ayuda cubana en otros planos como la pesca, etcétera, etcétera. Las becas que dan a estudiantes haitianos para estudiar en Cuba. Hay un modelo que está claro y resalto este modelo por la simple razón que no hay ni un solo soldado cubano ni un solo soldado venezolano sobre el suelo haitiano. Ese es el modelo. El otro componente que hay que ver, que hay que tratar de entender que la solidaridad no puede pasar solamente en establecer relaciones amistosas con Martelly o con su gobierno, sino las organizaciones populares haitianas necesitamos también ser entendidas, comprendidas y ayudadas. Entender nuestras razones también. Entonces, es ese esfuerzo que yo creo que falta y que hay que tratar de que en los próximos meses podamos montar algún tipo de proyecto donde las voces de los sin voces pueden llegar a ser escuchadas en distintas partes del mundo, principalmente en la región latinoamericana. Difundir aún más la realidad haitiana como la vemos nosotros los haitianos, no como se la cuentan los organismos internacionales como las Naciones Unidas a través de sus enviados, el FMI
o el Banco Mundial o los grandes expertos que ellos mandan. Hay trabajos hechos por investigadores haitianos, por organizaciones populares haitianas, por sindicatos haitianos que creo que hace falta difundirlos, conocerlos, para realmente empezar a hablar de ayuda realmente, porque nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. La realidad haitiana es un desafío. Defender a Haití, como dicen los compañeros y compañeras del Brasil, defender a Haití es defenderse a nosotros mismos. Puñalada, check pulse, ok? Tout le monde, mettez doigt ici pour contrôler combien de pulsations. Ok? No problem. Un petit mot, juste pas oui, un petit mot. Vous voulez médicaments pour tension? Vous gagnez? La caille? Vous te voyez aujourd'hui? Ok, allez à la caille et voyez ça médicament parce que vous voulez soulever à la main. Parce que vous avez pression. Vous comprenez? Tout le monde qui pas voulu la révolution cubaine développée, ils ont tout à contre idée de collaboration ça. Parce que Cuba, pour eux, c'est un modèle qui pas rentrer dans le système mondial global, système du libéralisme. Ils n'ont pas voulu que exemple cubain développé. Parce que son l'autre système mondial de collaboration fraternelle. Et c'est à partir de l'idée que développement, c'est nous qui pour définir, c'est pas pays développé qui capote pour nous. C'est à partir de l'idée ça que nous établit base de collaboration avec Cuba environ 1998. Et dans tout pays, on obtient des mêmes gens. Hier, un paysan marmelade qui dit après bon Dieu, c'est docteur cubain. Después de Dios son los médicos cubanos.